Muy buenas tardes a todos. Esperamos bienvenidos, o sea, sean bienvenidos todos a esta primera transmisión de esta seguidilla de programas que vamos a tener con Javier Saldaña. El día de hoy tenemos invitado al gran abogado, panelista de distintos programas y académico, don Rodrigo Logan. Vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos para sonó bonito, sacaste aplauso. Mira, Javier es estudiante de la Universidad de Valparaíso, fue asesora del Centro de Democracia y Comunidad para las Comisiones de Trabajo y Constitución entre los años 2017 y 2018. Rodrigo es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Dirección y Gestión de Empresas de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad, y es académico y panelista, entre otros programas, de Mucho Gusto y de Mentiras Verdaderas. El abogado del pueblo. Nos quedamos sin agua. El día de hoy la intención que tenemos es conversar un poco, algo que sea lo más didáctico posible, respecto de la pregunta que nosotros nos convocó, es ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Porque mucho se ha hablado de la nueva constitución, bueno, tenemos las dos posturas, el apruebo y el rechazo. ¿Por qué aprueban, por qué rechazan cada uno? Bueno, eso es independiente, por lo menos yo apruebo. Pero tenemos que preguntarnos por qué queremos una nueva constitución, cuál es el fin. Podemos problematizar un poco la situación respecto de cómo se forma esta constitución, tratar de entender su génesis, de dónde viene. Nosotros con Rodrigo hemos tenido discusiones respecto a esto, sí, porque a veces tenemos posturas contrarias en algunos puntos, pero siempre es bueno llegar a esta discusión. Por ejemplo, ¿cómo se forma la constitución? Algunos se señala que se forma casi en un secretismo, en una comisión, que es la Comisión Ortúzar, que efectivamente las actas son públicas, pero le intentaron plasmar a la Constitución un sentido ideológico que es el que tenemos hasta ahora, principalmente en aspectos de derechos. ¿En qué sentido? En cómo se aplica o cómo se entiende la aplicación del derecho y el reconocimiento del derecho desde la sociedad, o sea, hacia la sociedad, perdón, por el Estado. Entonces, si bien es cierto de que mucho de esta constitución estaba en la constitución de 1925, la constitución del 80 recoge estos derechos, pero le da un cariz más hacia el mercado, defendiendo mucho las libertades, principalmente las económicas y principalmente el derecho de propiedad por sobre todos los otros derechos. Entonces ahí viene la problemática. Rodrigo, ¿cómo ves que funciona la constitución y por qué necesitamos una nueva constitución y cómo ves cómo se confrontan los derechos en esta nueva constitución? Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Antes que nada, soy como el Pato Pimienta. Buenos días. ¿Cómo están? Primero voy a salir de... me voy a poner conflictivo de inmediato. No. Lo que pasa es que voy a tratar de hacer un contrapunto. Primero, como el lenguaje construye realidades, no vamos a discutir, vamos a conversar. Porque de verdad necesitamos conversar, porque necesitamos generar conciencia y entrar en los conceptos, para que la gente realmente, más allá de que yo lo diga, o de que Juan lo diga, o de que Pedro lo diga, la gente entienda por qué es necesario cambiar, por qué es necesario entender cuál es el fundamento de la Constitución. La Constitución Política de la República de 1980, que fue modificada en el año 2005 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, fue formada de la siguiente manera. En dictadura se nombra para poder validar el poder en ese tiempo del gobierno militar, como dicen algunos, dictadura, y que ni siquiera es dictadura, porque no es dictadura, es tiranía, y lo voy a explicar por qué, que es peor la tiranía que la dictadura. Y lo voy a explicar por qué, para que la gente pueda comprender por qué es tan peligroso el no cuidar la democracia. Y voy a responder tu pregunta ya. Porque los romanos tenían una figura que los romanos decían que todo el depósito del pueblo de Roma estaba en el Senado. Cuando Roma se veía en peligro, nombraba a una persona para que pudiera dictar normas por 6 meses, ¿ya? Para proteger a la Roma, pero con tal a que esa persona luego de esos 6 meses volviera y le rindiera cuenta al Senado romano. Si esa persona rendía cuenta y el Senado romano determinaba de que le había causado perjuicio al pueblo de Roma o a la república, que era la república, esa persona era exiliada, ese dictador. Así por eso se llama la palabra dictador, porque él tenía derecho a dictar normas, pero ese dictador tenía que rendir cuenta.
A diferencia del tirano. El tirano es una persona que se toma el poder sin que nadie se lo entregue, no rinde cuentas y además genera ataques directos a la red pública. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted me dice, es conceptual. No es tan conceptual, porque hay mucha gente que defiende la dictadura señalando de que se hicieron logros en materia económica y en otras materias, y justifican cosas que son injustificables. En cambio, cuando hablamos de tiranía, lo que tú digas es injustificable, porque la tiranía se tomó el poder sin que nadie se lo pidiera. Aquí hubo una tiranía y no hubo una dictadura, simplemente porque luego de terminar el gobierno no salieron a rendir cuentas. Por lo menos ese es desde el punto de vista conceptual. ¿Listo? Segundo, ¿cómo se forma la constitución política dentro de este estado de tiranía? Se forma que para poder validar la filosofía de este nuevo gobierno, o nuevo gobierno, si podemos hablarlo así, se elige una comisión y se dice, mira, vamos a crear una comisión de estudio de la nueva constitución, que estaba formado por juristas, obviamente juristas de solamente un lado político, no de todos. Y estos juristas que eran abogados y abogadas, y también personas del mundo del derecho, que no necesariamente eran abogados, ¿ya? Empiezan a discutir y se dividen en comisiones. Y cada una de estas comisiones tenía que trabajar sobre un capítulo especial de la Constitución, siendo la comisión más visualizada la comisión que tú acabas de decir, Yori, que es la comisión Ortúzar. ¿Listo? Ya, porque es la que habla de los derechos, pero también estaba la comisión donde estaba don Jaime Guzmán, Bertelesen, estaba este caballero, la señora Luz Bulnes Aldunate, o sea, puras personas que estaban vinculadas con ese lado, con el lado que hoy día le llaman la derecha. ¿Ya? Pero que desde el punto de vista político es la parte más conservadora del espectro político. ¿Y por qué derecha-izquierda? Solamente para que la gente lo sepa, en 1789, a propósito de la Revolución Francesa, todas las personas que se sentaban a la derecha de la Comisión Constituyente, eran aquellos que querían mantener la monarquía, el sistema más anquilosado, más conservador, todos sentaban a la derecha. Y los que se sentaban a la izquierda eran los que querían esta Asamblea Constituyente y querían que el pueblo, los derechos fueran al pueblo. De ahí viene la lógica de la derecha y la izquierda. Pero bueno, esta Comisión de Estudio de la Nueva Constitución elabora informes y esos informes pasan al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado también emite informes y luego pasaban a la Junta. Y la Junta eran 4, recuerden, eran 4 representantes del Ejército, de la Aviación, de la Marina y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que en ese tiempo eran Carabineros de Chile. Y esos 4 tomaban el depósito final de este informe que había hecho la Comisión de Estudio, el Consejo del Estado, y decían si aprobaban o no aprobaban para luego ir a un plebiscito que es un plebiscito que fue un poco de irregular, ya, para decirlo de manera eufemística. ¿Listo? ¿Cuál fue el problema? Que a propósito de los derechos, que es lo que nos vamos a poner a hablar ahora, si tú analizas cómo sale el informe de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, donde incluso participó un presidente de la República, Jorge Alessandri Rodríguez, que era hijo de Jorge Alessandri Rodríguez, que era un presidente conservador, por cierto, hijo del León de Tarará, o sea, del presidente Arturo Alessandri Palma, en el año 2025. Bueno, participan. Entonces, ¿qué pasa? A propósito de los derechos, estos derechos pasan de una manera muy garantista, incluso estableciendo lo que hoy día es la figura del recurso de protección o la acción de protección, que venía desde ese tiempo del año 72, imagínate, y se plasma ahí. Y eso se le fue cortando, pasa por el Consejo de Estado, y luego pasa a la Junta y la Junta le corta muchas cosas. Y ahí ya tenía el primer problema. O sea, más allá de su legitimidad política, que se dio luego en un plebiscito súper discutible, ya tenía un problema, porque gente que era entendida en derecho, que tú puedes estar de acuerdo, desacuerdo, su posición política, pero gente que al menos entendía cómo se hacían normas, genera una estructura que pasa por el Consejo de Estado, que era gente que también entendía de derecho, pero pasa a 4 personas que no sabían de derecho, porque eran personas vinculadas a otro ámbito. Y ahí se empiezan a cortar muchas de las facultades y de las interpretaciones. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿será que esas personas lo hicieron de manera razonada y metódica? No, era porque tenían asesores que los ayudaron a cortar parte de esa constitución. Esa es la génesis que luego se llevó al plebiscito del año 80 y para que luego fuera promulgada en el año 81, Lloris. Así se crea la Constitución Política. Entonces tiene dos gérmenes en su interior. Uno de orden político, por la situación en la cual sabía el espectro político en que se estaba dando, precisamente porque se entiende que no fue discutida
por todas las partes del Estado. ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque el concepto de Estado es la nación jurídicamente organizada. ¿Qué es lo que es nación? Nación es un grupo de personas que tiene la unión por vínculos de religión, idioma, sociales, ¿listo? Sociales y otros, porque pueden ser varios, pero estos son como los principales. Y que esa nación tiene un territorio determinado. Eso es lo que transforma a una nación en Estado. Tú me puedes decir, bueno, Rodrigo, ¿existe alguna nación que no tenga Estado? Por supuesto, el pueblo gitano. El pueblo gitano son un grupo de personas que están unidos por vínculos idiomáticos, vínculos culturales, incluso hasta vínculos religiosos, pero no tienen Estado, por eso los gitanos no son un Estado. El pueblo judío, hasta antes de 1948, en que se les entregó territorio, también eran un grupo de personas que estaban unidos por religión, por un idioma, pero no tenían un territorio determinado. Solo cuando tuvieron un territorio determinado, pudieron ser llamados Estado de Israel. Pues bien, esa nación, la amalgama que une a todos estos elementos de la nación, o sea, este grupo de personas, es la Constitución Política de la República. ¿Y qué es lo que es la Constitución Política de la República? Es una supraley que establece la organización del Estado y además las obligaciones que tiene el Estado respecto de sus ciudadanos respecto del Estado y los derechos que estos pueden hacer valer ante esa nación jurídicamente organizada. Es por eso que la Constitución Política tiene que en su génesis tiene que representar a todos y a todas. A todos y a todas. Ahora, cuando hablamos de la representación, eso no significa que en la Constitución todos tengamos, los 19 millones de personas tengamos que escribirla. No, pero sí significa que al menos tiene que haber representación de todos los incumbentes que se llama. Por ejemplo, hoy día los pueblos originarios no tienen ni siquiera una coma en la Constitución Política. Los grupos, las minorías étnicas tampoco, las minorías sexuales tampoco. Tenemos incluso interpretaciones respecto al derecho de propiedad que tampoco están reconocidas en la Constitución. Y con esto termino, porque me dicen que hablo harto. ¿Ustedes se acuerdan vieron la película Robin Hood? ¿Dónde estaba Russell Crowe? No, ustedes son muy jóvenes, son millennials. Claro. En esa película, Robin Hood, ¿sabe por qué peleaban? Mira, había en el 1315 en Inglaterra, estaba un rey que se llamaba Juan Sin Tierra, y lo ayudaron los socios feudales cuando, ustedes saben que Inglaterra está pegado a Francia, por el Canal de la Mancha, y en ese tiempo Francia era súper importante y tenía una gran flota y una gran fuerza militar, e iba a invadir Inglaterra. Y el rey le pide a los feudales, le dice, ayúdenme. Y los feudales le dicen, sí, pero te vamos a ayudar solo con una condición, que todos los derechos que nosotros tenemos los pongas por escrito y tú digas que los vas a respetar. Si tú no dices eso, nosotros no te vamos a ayudar, porque significa que cada vez que nosotros queramos ejercer un derecho, vamos a tener que pedirte permiso y tú como el rey, tú lo vas a hablar. Y hoy día puedes decir que sí, mañana que no. Pero si está escrito, tú no puedes negar eso. Y con eso ellos generaron una revuelta. Y ahí nace la primera constitución del mundo, en 1315. O sea, la constitución es la supraley con la cual se regula el Estado, pero también es esa amalgama que permite la cohesión social. Al permitir la cohesión social, usted da orden, usted da certeza, pero usted también da paz social, porque cada uno de los integrantes entiende que pertenece a este pacto social que hablaba Jean-Jacques Rousseau y dice, yo me siento perteneciente. Y ahí en ese momento, mi obligación de pagar impuestos ya no me duele, porque estoy aportando al Estado. Y otras cargas, porque usted sabe que usted solamente no tiene la carga de pagar impuestos, usted también tiene cargas personales. En el caso de que su país, esta nación, entre en guerra, usted va a tener que dar la vida por su país, quiera o no quiera. Esa obligación es una obligación fuertísima y se da, ¿sabe por qué? Porque usted pertenece a este lindo y precioso país. Es por eso que nuestra Constitución tiene que reconocer, es tan preciosa la Constitución, tiene que reconocer los derechos de todos y todas. Y los derechos se reconocen a través de un concepto que se llama la garantía. Si usted solamente reconoce derechos y no da la garantía, existía un autor que se llama Jelinek que decía que es como un traje, pero que no queda a la medida. Y con eso termino. Y sobre eso mismo, podemos preguntarle a Javiera, porque se ha dado la disyuntiva en que muchos derechos están, como tú planteabas, están señalados, pero no hay garantía de cumplimiento. O sea, no hay una acción que se pueda ejercer contra el Estado para que se cumpla. Aunque podemos entrar después en la discusión de que sí, efectivamente, por lo que hablamos hace un tiempo, pero hay ciertos derechos de que efectivamente ni siquiera están en la Constitución. Se nombran someramente
o se dan para el rango legal. Se rechaza en la escritura de la Constitución. ¿Qué podemos hablar de eso, Javiera, respecto a estos derechos que pueden estar, o sea, y cómo se aplica estos tipos de derechos actualmente en Chile? Gracias, Yori. Antes de responderte la pregunta, quiero comentar que fue hermoso lo que nos acaba de decir Rodrigo. Gracias, mi niña. Sí. En realidad es algo que uno aprende en el estudio mismo de derecho. Tristemente eso se habla de una manera tan banal, tan simple, al comentar que, claro, la Constitución, perdón, estoy un poco ronca, al comentar que, claro, esta Constitución no nació en democracia, es ilegítima por su creación, esencialmente. Pero claro, no todos sabemos, y de hecho yo tampoco sabía todo lo que nos comentó Rodrigo, sobre cuál es realmente la razón y el fundamento de por qué es ilegítima. Y me parece estupendo también la diferencia que nos hizo sobre la tiranía. Y desde ahí surge en realidad como un argumento muy fuerte para poder defender la democracia. Y si en estos tiempos ya estamos bastante alejados de la tiranía, ya estamos en un momento en donde la historia debe marcar una diferencia. Entonces, claro, podemos decir que la Constitución que nació en ese tiempo nació de acuerdo a las condiciones sociales. Es cierto, quizás no le podamos recriminar mucho porque era todo un contexto ilegítimo. Entonces, que haya salido un documento que no fuera democrático y que sigue rigiendo hasta el día de hoy, cuando las condiciones claramente en las calles se menciona que no son las mismas y que necesitamos un cambio. Así que te agradezco, Rodrigo, por la Gracias, mi niña. invitación. No, sí, lo que pasa es que yo me apasiono, ¿cachai? Porque llevo diciendo años, mira, es como Enrique Krauss, yo me acuerdo años atrás, un día más chico, un día yo voy a su despacho y él tenía un libro, yo soy el ladrón de los libros, se los digo al tiro. Así que se les pierde un libro, está en mi casa. Sí, está en mi casa, para que lo sepan. ¿Cachai? Y yo veo más el que lo devuelve. No, sí, la dura. Y yo veo un libro y siempre me quedo dando puerta porque veo una gran biblioteca y yo quería puro robarle todos los libros, pero hay uno que me llamó la atención y me quedé tan pegado que me lo regaló y me lo autografió, que se llamaba A Plena Voz. Y aquí tenía otro que se llamaba Con la única voz que puedo. Y yo lo leo y sabéis que lo que me imaginé fue una persona que llega a hablar y que es la voz de los sin voz. O sea, esas personas que están invisibilizadas y que llega y habla por ellos y logra decirle a las autoridades con respeto formal, por los cauces legales, pero logra decirles lo que la gente de abajo le quiere decir. O sea, lo que Jean-Jacques Rousseau cuando hablaba de este pacto social. Y nunca se me olvidó. Y cachai que por eso yo soy tan apasionado cuando hablo de los derechos ciudadanos, porque creo que este país es tan lindo y tenemos tantos derechos, pero no sabemos ejercerlo. Y las personas que están encargados de decirle al resto que lo que tenemos que no lo hacen. Entonces eso frustra. En realidad también me siento muy cómoda que el autor principal al hablar del pacto social sea ruso. Ah, bueno, pero ¿por qué? Una discusión que tenemos de hace mucho tiempo con Yoris. Así que porque él cree me siento mayoría. el hombre es el leviatán del hombre. El hombre es malo por esencia, perdón, la persona es mala por esencia. No. Pero bueno, no, esa es otra discusión. Yoris, perdón. Ser humano despreciable. Somos mayoría, Yoris. ¿Cuál era la pregunta? Si me la puedes repetir. Difícil de enseñar. No, es que de verdad fue lo que dijo Rodrigo. Me siento mayoría. Pero respecto a la aplicación del derecho, o sea, ¿cómo se garantizan los derechos en Chile? Y si todos los derechos que nosotros podemos presentar a la nueva Constitución, que podemos promover para la nueva Constitución, ¿se garantizarán o como se hace actualmente, se tramitarán vía legal? Porque hay ciertos derechos que están en las leyes que no tienen rango constitucional y que eventualmente podrían significar un avance en materia social muy importante. Bien, sobre lo último, claro, y sobre también lo que decía Rodrigo, nuestra Constitución tiene muchos derechos que es simplemente letra y no tiene un contenido que lo hace garantía, a diferencia de tantos pactos que hemos firmado
en donde sí, nosotros reconocemos derecho a la salud, reconocemos derecho a la educación, reconocemos derecho al agua y reconocemos derecho a la vivienda en cuanto a lo internacional. Pero luego esa discusión se viene en lo interno y nuestra doctrina misma también se divide en cuanto a si lo supranacional, lo internacional, debe llenar el contenido de nuestra letra. Y creo que ahí también se relaciona mucho a lo que decía Rodrigo, que al final la Constitución nació en un espacio en donde los derechos que consagraba la Constitución directamente no se garantizaban, no se practicaban, no se ejecutaban. Es que ahí viene el concepto de derecho subjetivo, que también es un temazo, porque hay modelos económicos y modelos sociales que creen que los derechos son prerrogativas. Cáchate la diferencia, mira la palabrita, pero que hace es una diferencia enorme. Cuando tú crees que los derechos son prerrogativas, tú crees que son elementos que reconoce el Estado, y el Estado los pone en práctica. O sea, el Estado te dice cuándo. ¿Cachai? Versus las personas que estimamos que son los derechos subjetivos, yo los tengo por el solo hecho de ser persona. Y tu Estado debe respetarlos, no reconocerlos, porque yo ya los tengo. O sea, perdón, no crearlos, sino que reconocerlos. ¿Cachai? Entonces, cuando tú me hablas de estos derechos del año 80, más que derechos son prerrogativas, así como el derecho a la salud, cuando yo pueda. Fíjate, siempre es cuando el Estado pueda. Pues, nunca le llamó la atención por qué se reconoce el derecho a la libertad del trabajo y no el derecho al trabajo. Porque si así fuese, cada vez que hubiera cesantía, el Estado estaría obligado a darle pega a la gente. Sí, y por eso también era que comentaba que claro, nuestros derechos no tienen un contenido mismo como para que el Estado los pueda garantizar, sino que después luego se rigen en normas, como lo decía Yoris. Y en realidad, claro, lo que uno espera de la norma fundante es que le entregue el pie al Estado para ejecutar tales derechos. Entonces, mira, yo una vez hice una legislación pregunta. La que le entrega un contenido, claramente estamos con una constitución que no encaja de ninguna manera, como decía Rodrigo también, sobre el traje. Yo una vez hice en una clase una pregunta, le dije, chiquillo, a ver, ¿la constitución es el desde o el hasta? Me quedaron todos así. ¿Cómo no entiendo? ¿Es el desde o el hasta? Entonces alguien me dijo, no, es el hasta. ¿Por qué hasta el hasta? Ah, porque usted cree entonces que los derechos son prerrogativas que el Estado crea y el Estado implementa. Entonces, por tanto, llegamos hasta ahí. Le dije, no, pues, precisamente si es un escudo, es el desde. Significa que el Estado reconoce algo que ya existe y que yo lo tengo por el solo hecho de ser persona y el Estado tiene que promoverlo, tiene que incentivarlo, tiene que protegerlo. Entonces, alguien me dice, oh, que eres soñador, Rodrigo. Y yo le digo, no soy tan soñador, porque el artículo 1 de la Constitución, el 1, dice, las relaciones laborales no, es el Código del Trabajo, perdón. Guatazo del señor Logan, tarantán, estaba leyendo el Código del Trabajo. El chascarro. Sí, es el chascarro, como el otro día cuando me quemé la boca, no, pero se pasó piola. La Constitución política, miren lo que dice, pero mira si esta es poesía, si la cumpliéramos, dice, las personas nacen libres iguales en dignidad y derecho. Dignidad, por no, dice dignidad. Nacen libres iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, no dice qué tipo de familia, dice familia. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales organiza y se estructura la sociedad y les garantiza su adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. ¿Cuáles son los grupos intermedios? El club deportivo, el centro de madres, los condominios, los scouts, los bomberos, los partidos políticos. Esos son grupos intermedios. Y que hoy día se agrupan, muchos se deberían agrupar en los COSOC, los consejos de la sociedad civil, para que fiscalicen la labor, por ejemplo, de los municipios. Dice el Estado, pero mira qué lindo esto, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, por ejemplo, la comunidad mapuche, y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y el artículo 5 dice que la soberanía reside esencialmente en la nación,
Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de los plebiscitos y las elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio. Pero miren lo que dice el 2, el inciso 2. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. No hay más preguntas, señor juez, con esos 2 artículos que yo le dije. Todas las políticas del Estado deberían hacer esto. Cualquier política que se aleje del bien común está mala. Cualquier política que no propenda a la ayuda de los ciudadanos, a la dignidad, al respeto, a la justicia, está mala. Está mala. ¿Cachai? Pero no la queremos. Y mira, y te voy a dar un ejemplo de cómo respetar. ¿Ustedes saben cuál es el concepto del derecho de propiedad? El concepto de derecho de propiedad está establecido en el artículo 582 del Código Civil de 1855 y dice que el derecho de propiedad o dominio es el que se tiene sobre una cosa corporal para usar, gozar y disponer arbitrariamente de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Es decir, la propiedad tiene un límite que se llama el límite de la función social, que también está reconocido en la Constitución en el 19 número 24. Entonces usted me explica cómo los derechos de agua, que son una especie de propiedad, pueden pasar por encima, y cuando preferimos regar paltos a que la gente tome agua potable, eso no es interpretar correctamente el derecho de propiedad. Entonces, amigo mío, ¿hay que cambiarlo, sí o no? Por supuesto. ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta cómo lo explicamos de manera súper lógica? Bueno, si fuera alumna de Rodrigo, le contestaría en la prueba que es solo de fe. Pero igual creo sí, que por supuesto, porque de ahí para arriba. También sería en un ámbito de hasta, por la limitación que esta establece al poder del Estado. Pero ojo, es el hasta al Estado, nunca al ciudadano. Pero no lo pondría en la prueba. No, ¿y sabéis por qué? No, ¿y sabéis cuál era? A mi alumno, yo les decía, chiquillos, ¿saben por qué no es el hasta? Y yo se lo explicaba, les decía, porque el artículo 5 dice que esta Constitución, esto que está acá, este pedazo de papel, tiene, que es importante porque el escudo, se va agregando los tratados internacionales, y los tratados internacionales modifican y la hacen crecer. Por tanto, ese hasta que usted dice siempre se va corriendo. ¿No me creen? Sí. Miren lo que dice el convenio 169 de la OIT. Fíjense cómo está generando hoy día la participación. Vean lo que dice la ley 20.500 sobre participación ciudadana. Métanlo acá. Entonces, ese no es un hasta, es un hasta para el Estado. ¿Y por qué? ¿Han escuchado eso cuando dicen que tu libertad termina donde comienza la mía? Bueno, eso aplíquelo, pero desde el Estado. La libertad del Estado termina donde comienza la de los ciudadanos, y no al revés. Y creo que por eso mismo también el hasta es algo que los constituyentes, los convencionalistas, quienes vayan a redactar, tienen que tener muy en claro hasta dónde llega a nivel internacional. Por supuesto. Otorgarle un poder omnímodo, casi monárquico al Estado, es firmar un cheque en blanco, por Javi. Es pasarle la rueda para que nos pase por arriba. No. De hecho, mira, el artículo 24, tú sabes cómo está definido el presidente de la República o la presidenta, dice que es el jefe de gobierno y supremo administrador. O sea, es administrador, trabaja administrando, no es el dueño. En ninguna parte dice de la Constitución que el presidente o la presidenta es el dueño de Chile. No lo dice. Dice, es el jefe de gobierno y supremo administrador. Por tanto, si administra mal, no está cumpliendo su función. A propósito, quiero comentar también que en la franja, la campaña que se estaba haciendo para el rechazo, mencionaba algo que sonaba muy ilógico en realidad en sus propias palabras, que era empezar de la nada. Hablaban que ¿por qué vamos a empezar de la nada? ¿Por qué vamos a partir todo de cero? Y es como, por favor, nos acaba de recitar Rodrigo el artículo 5 de la Constitución. O sea, te estoy diciendo que la misma... Y además eso tiene un fundamento súper ilógico, pues, Javi, porque mira, analicemos en lógica, para que la gente también vea y vea de dónde agarrarse. Mira, 18 de octubre hay un levantamiento social.
Y ese levantamiento social era por un descontento de la ciudadanía. Descontento que no tiene nombre, porque ese descontento era pensiones, salud, retailer, tax, Como decía WOM, son tantas cosas que no sé qué poner. que no sé qué poner, ¿cierto? Luego, las autoridades político-partidistas, no, nuestra autoridad, firman un pacto porque era necesario que el poder político hiciera algo, porque la gente está mirando y dice, oye, nuestras autoridades se quedan callados, ¿qué hacemos? Y firmaron un pacto por la paz en noviembre. Y en ese pacto por la paz se establece y se reconoce que hay un problema. Y como hay un problema, le vamos a dar una solución, porque las soluciones se dan cuando hay problemas. Y las soluciones vamos a fijar un plebiscito para darle el derecho a los ciudadanos a que elijan, dado que, y no es porque nos regalaron, es porque la misma Constitución dice en el artículo 5 que la soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce a través de los plebiscitos. Entonces le vamos a dar el derecho a todos los ciudadanos de que elijan, ¿quieren cambiar la Constitución? ¿Sí o no? ¿Aprueba o rechaza? ¿Cierto? Luego Y ahí también, a mí me surge como un escalofrío, amiga. Porque si estás reconociendo de que hay un problema y estás firmando un acuerdo por la paz para resolver ese problema, y una de las soluciones a ese problema es mantener todo igual como está, entonces es ilógico, porque mantener todo igual como está significa mantenerlo con los problemas, en circunstancias que tú acabas de decir que quieres una solución para el problema. Entonces, no se entiende. A menos que tú me digas, ¿sabes qué? Yo no quiero cambiar la Constitución, pero quiero cambiar las leyes. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles leyes? Si tú me dices, quiero cambiar esta, y esta la vamos a cambiar en esto, ahí tu opción es válida. Ahí sí, para mí. ¿Por qué? Porque en lógica tú me dices, ok, tú me estás diciendo no acá, pero vamos a cambiar esto y me dices por qué. Ahí es legítimo. Pero cuando tú me dices que no, porque no, yo me acuerdo del Kiko. ¿Te acordáis del Kiko en el Chavo del Ocho cuando se llevaba la pelota? Y decía, no, porque la pelota es mía y me voy, y quedan todos chupándose. Entonces yo digo, ¿dónde está la libertad? A mí me complica en lógica de que se hable sobre volver todo como está en circunstancias que reconocimos que había un problema en el cómo está. No lo entiendo, por lo menos yo no. Y mira, pero de ahí también se plantea el problema que hablamos hace un rato. Se habla mucho, sobre todo la gente de la opción del rechazo, de reformar, de generar reformas que vayan mejorando el país. No, dame un segundo. Pero desde esa mejora tú te planteas de que muchas de las, sobre todo en la situación de pandemia que vivimos ahora, todas las mejoras que se querían hacer para ir en beneficio de la gente siempre tenían un cariz distinto y una crítica, incluso amenazas veladas desde los ministerios, desde los propios parlamentarios, desde los sectores gremiales y productivos. Nos decían, Chile se va a quemar. Bueno, la alcaldesa de Providencia lo dijo, literalmente, Chile se va a quemar. El ministro de Economía también lo planteó, por ejemplo, por el tema del retiro del 10%. Y un mes después de que esto se aprobó, salían diciendo, ¿saben que la economía se reactivó? Entonces, pero ahí hay una falacia, pero va a hablar la Javiera. Sí, la Javiera. Pero ahí hay una falacia, te la digo al tiro. la dejamos ahí pendiente. No, porque usted pidió la palabra primero. Hay que escribir con la mano, no borrar con el codo. Usted pidió la palabra. Nos vamos a acordar. Dale. Una vez yo escuché un argumento del rechazo al comienzo, y algo que en realidad me pareció lógico, no lo compartía, pero vale. me parecía lógico en algún aspecto, que era que, sí, o sea, en realidad cuando uno, por ejemplo, hace el puerta a puerta, rechazar significa mantener las cosas igual. Pero ahora puede ser, y que ese fue el argumento que me dijo una persona, puede ser que sea significativo a nivel social. Puede ser que entonces la gente se haya dado cuenta por medio de este plebiscito que en realidad queremos un cambio. Y ¿no me escucha? Se escucha, no. Ahora sí. Ya. Entonces, me comentaba ella que podía significar algo cultural, que en realidad, claro, los que rechacen se comprometen al final por un acuerdo más allá de normas, más cultural, más de compromiso social, a reformar. Sí, pero ahora igual los argumentos que se ha dado para la campaña del rechazo no han sido en esa lógica. De hecho, su forma de decir, no, vamos a reformar, y claro, cuando Rodrigo dice, ya, ¿y qué leyes? Claro, es que ese es un punto súper importante.
Claro, es como ya, yo te entiendo que quieras reformar los métodos. Te entiendo que, por ejemplo, algo que también comentaban a propósito del derecho del agua, que se rechazó en el Senado y las condiciones, o sea, la normativa actual te dice que no se puede volver a presentar ya que rechazaron la idea matriz hasta en un año más, Sí. algo similar. Pero Javi, Ya, fíjate, si me fíjate lo dicen que dice como, el argumento detrás. Mira, si tú me pides a mí, porque recuerda que aquí estamos hablando de la libertad, y la libertad implica que yo pueda tener las opciones que conozco, para poder optar por una u otra, ¿cierto? Si tú me dices que tú rechazas, porque rechazas el cambio de la Constitución, eso es válido, eso es válido. Pero tú no me dices cuáles van a ser las leyes que tú quieres hacer, lo que tú me estás pidiendo es que yo te dé un cheque en blanco. Y ese cheque en blanco es súper peligroso, ¿sabes por qué? Porque hoy día la confianza que tiene la ciudadanía respecto a sus autoridades políticas es muy baja. Entonces, si nosotros le pedimos que confíen en la buena voluntad de que vamos a cambiar unas leyes para mejorar la vida de los ciudadanos, de verdad que eso es, yo siento que es un argumento impresentable. no, y en realidad ya Es como, se lo mira, es entendí más, al es tan comienzo. impresentable que es hasta antijurídico. Cuando te hablan de las obligaciones, te dicen que las obligaciones meramente potestativas son nulas. Lo cumplo si yo quiero. No, pues nunca. Eso es nulo. Lo cumplo si yo quiero. Eso no se puede. Pero déjame terminar la historia. Dale. Que ya, lo entendí al comienzo, puede ser, ya, puede que te lo compre. Pero en realidad al final después la historia nos dio la razón. Claro, ya, veamos, ¿quieren reformar? Intentémoslo. Pero mientras ha dado este proceso, en realidad nos siguen frenando todos los avances con la Constitución. O sea, los servicios básicos, ¿cuánto se demoraron? El 10%, ¿cuánto se demoraron? Entonces, es como, de verdad, siendo que en este proceso ahora la gente te está diciendo, rechacemos para reformar, pero ni siquiera ahora lo estás haciendo. Pero muéstrame la voluntad. ¿Dónde? Yo te Es que sigo, falta te la sigo. voluntad, falta Dime, la ¿dónde está voluntad tu política, voluntad? sí. Por ejemplo, lo que estaba hablando ¿Dónde yo, está? o sea, cuando tú hablas ¿Dónde de los... podemos asegurarnos? Sí, pues, ¿cachai? O sea, entiéndeme, ¿cómo le explico yo a la ciudadanía, a don Juan, a la señora Juanita, a Esteban, cómo le explico que vamos a dejar todo igual, desconociendo de que había un conflicto, pero que vamos a reformar cuando nosotros queramos? Está complicado. Sí, de verdad que es un argumento impresentable. Y la historia también nos dio la razón, no solo el tiempo luego, sino que la historia Existen nos otros dio la razón. argumentos que son súper legítimos, como tú decís, son súper legítimos, pero al final del día, la Biblia es muy clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no es por lo que sale de la boca, es por lo que usted hace. Por lo que usted hace, pues, sí, pues. De las bendiciones del corazón hablará la boca. Así que, por eso mismo tiene que hacerlo, pues. ¿Qué me dices tú, Yuri? ¿La falacia el punto que había quedado pendiente? Por eso, no, es que esa es la falacia. Por la falacia, cuando dicen, vamos a oponernos, pero sin decir, mira, dicen, nosotros somos una opción. Y nuestra opción es, no cambia la Constitución, pero sí cambia las leyes. Pero al no decir cuáles leyes, no es opción. No es opción. ¿Por qué? Porque decir no porque no, habiendo firmado un acuerdo por la paz donde reconoces que hay un problema, es ilógico. Escribes con la mano y borras con el codo, no se puede. Por eso yo les digo a la gente del rechazo que es legítima su postura, pero que por favor salgan a comprometerse realmente cuáles son las leyes que van a cambiar para que yo pueda elegir de manera informada. Eso es lógico y es legítimo. Esa es la discusión. Por eso cuando yo hablaba, aquí vamos a tener un conversatorio democrático, pero para ser democrático es como cuando me dice, usted tiene libertad para elegir un crédito. ¿Qué libertad tenéis si no sabéis calcular una tasa de interés? No sabéis la proyección de la deuda, no tenéis idea. ¿Qué estáis eligiendo? ¿Tu libertad cuál es? De deporte. Sí, y frente a lo mismo se plantea esta disyuntiva, porque mira, desde enero de este año se han venido aplicando reformas como las que te planteaba, o sea, el 10%, ¿se acuerdan que en enero fue el tema del voto obligatorio, reponer el voto obligatorio? Y así diferentes medidas que, bueno, el postnatal de emergencia, que hasta última hora se planteó de que era inconstitucional, y claramente se hablaba de que no, fueron constitucionalistas a explicar que no. Disculpa, Yori, disculpa, que aquí me acordé del punto 2 de la falacia, que me acordé porque me estaba haciendo así la cadera. ¿Sabéis cuál es el punto 2? El punto 2, Javi, mira cómo
Si hoy día nuestra autoridad máxima, nos dice que tenemos que tener presidencia, o sea, establece la presidencia hacia los ministros, ¿cierto? Y nuestra autoridad máxima nos dice que la gente tiene dos opciones. La opción A, apruebo, la opción B, rechazo, y tiene presidencia. Y a renglón seguido sale diciéndole a sus ministros que la nueva constitución debería respetar 10 puntos. Si nuestra autoridad máxima le está diciendo a sus ministros de que la nueva constitución tiene que tener 10 puntos, es porque nuestra autoridad máxima está partiendo de la base de que la opción de rechazo no existe. Porque si no existe, entonces no debería estar hablando de una nueva constitución. ¿Me cacháis dónde está la falacia? Entonces, yo cuando me escuché eso le dije, está bien, yo respeto lo que dice el presidente porque es una autoridad republicana, pero al decir eso está diciendo que la opción rechazo no existe. En lógica, si es pura lógica. Porque no puedes hablar de una nueva constitución cuando ni siquiera han hablado de eso. Tienes que esperar. A menos que tú... Y a propósito también, cuando ya la gente comenta, no, prefiero mantener las cosas como están, yo igual les digo, está bien, el aprobar no te aseguro que la Constitución va a solucionar todos los problemas que hemos reclamado hasta ahora. Pero al menos nos vamos a dar la oportunidad de que pensemos un nuevo modelo y de que pensemos un modelo acorde a lo que necesitamos. Por último, si después no nos gusta lo que redactaron, rechacemos al final. Si queremos mantener las cosas como están hasta ahora. Por supuesto. Y si rechazamos al final con un voto obligatorio... No nos vamos a dar esa oportunidad de ver si es que podemos mejorar el modelo. Oye, ¿cómo vas a saber si te gusta el caviar si nunca has comido? Exacto. Come primero y después los huevos de pescado esta no me gusta, pero come primero. Y puedo decir algo que puede sonar un poquito desubicado, estoy consciente. A ver, me gusta eso. Y en realidad, el otro que nos comenta la gente es, ya, pero ¿y por qué vamos a gastar plata en hacer otro congreso? Y yo le digo, ¿y quieres seguir gastando la plata que hemos gastado hasta ahora, tan mal distribuida en tantas maneras, en vez de invertir en algo que puede mejorarnos no solamente la inversión en lo político, sino que en todos los ministerios? Es que sabes qué buena pregunta esa, pero uno en política, hay veces política, tiene que de repente decir, no elegir por lo mejor. Lamentablemente hay veces en que tú no eliges por lo mejor, sino que eliges por lo menos malo, Javi. Y acá yo me he puesto a pensar y dije, oye, pero ¿para qué? Si sabemos que... ¿Para qué vamos a tener la votación del apruebo o rechazo? ¿Por qué no nos vamos derechamente a los órganos constituyentes? Y mi otro Rodrigo, pues yo hablo con otro Rodrigo, hablo solo, y el otro Rodrigo me decía, tengo dos Rodrigos, y el otro Rodrigo me decía, pero ¿sabéis qué? Hay que darle la oportunidad a la gente que realmente cree en el rechazo a entrar en este juego. Y es necesario que sea un 10, un 20, un 30, lo que sea, incluso pueden ganar, ¿listo? Pero es importante que las personas que adscriben a eso tengan su derecho de tal manera que el proceso sea legítimo. Coartarles ese derecho hace que tú cometas el mismo error que el que estás tratando de revertir, y por tanto pasas tú a ser el ilógico, porque tú estás diciendo que uno de los elementos que estás fustigando, que estás enjuiciando de la Constitución es su origen ilegítimo. ¿Cachai, no? Entonces acá lo que hay que hacer es que el origen sea 100% legítimo. Y si para eso nos vamos a tener que gastar unas lucas, que es terrible en el estado en que nos encontramos, pero si eso va a validar el proceso de tal manera de que esas personas puedan decir, yo les puedo decir, ¿sabe qué? Usted también participó. Usted no quiso ir a votar, pero la oportunidad la tenía. Porque yo también puedo decir, no tuve la oportunidad. No, sí la tuvo. Y como la tuvo, el proceso es democrático. Es democrático. De hecho, para mí igual la abstención es un gesto político. Pero, oye, por supuesto, él no decía... Es que peleamos mucho con Lloris a propósito del voto voluntario y el voto obligatorio. Pero de hecho, cuando converso con la gente, bien, usted quiere abstenerse, la entiendo completamente. Sigue siendo validación al final dentro de las votaciones. Pero, oye, pero sí, mira lo que tú acabas de decir, algo Gracias. Muy me sigo sintiendo mayoría. Oye, pero es muy lógico. Usted vote apruebo, vote rechazo, vote por quien usted quiera, pero vote. Vote nulo, absténgase. Eso también, para mí, pero usted sufraga, usted puede dejarlo blanco, puede hacerle una raya, puede escribir lo que, puede votar, apruebo, rechazo, lo que usted quiera, pero vaya, salga, levántese. Mira, muchos chilenos y chilenas murieron desde la creación de este país, murieron porque tuviéramos nuestro derecho a sufragar.
Muchas personas han sufrido para que nosotros podamos tener un presidente, un Congreso y un Poder Judicial. No levantarnos, y además de eso nosotros nos merecemos, porque la dignidad tiene que partir por la autodignidad, nos merecemos el derecho a poder aportar al valor de nuestro destino y ser protagonistas y no simplemente espectadores, ¿cachai? A propósito, también yo comentaba algo en la Junta, que démosle esa tranquilidad a los que vienen de que nos hicimos cargo. Sí, que tuvimos que hacernos cargo, que aportamos valor, sí. Los demás ya lo hicieron por nosotros. Exacto, nosotros Chile no nació ayer. Depende mejor. Y fíjate cómo vamos a cambiar esto. Mira, si yo decía, gane el rechazo o gane el apruebo, Chile gana. Mira, porque si gana el rechazo, habló la gente. Chile ganó, es democrático. Y esa constitución de 1980, modificada en el año 2005, que tenía una raigambre, un germen de ilegal, pasa a ser absolutamente legal. Chile gana. Sí. Si gana el apruebo, nos vamos a dar una nueva constitución, Chile gana. Siempre. Ya cuestionarnos el hecho de si queremos modificar esa constitución es ganar. ¿Pero viste? Ahora tenemos que concluirlo y que la pandemia no nos frene. Ah, la pandemia. No. Lo dije. Perdón, me están retando me estoy retando en directo, no diga pandemia. Oye, chiquillos, pucha, está entretenísima la conversación, pero tengo otro live. Oye, ¿por qué no hacemos otro de nuevo de esto? Y nos quedamos pendientes con el derecho al agua y el derecho a vivienda. No, pero ahora muy cortito. Dale. A propósito de ello. Los voy a tratar de juntar. De hecho, lo que comentábamos, que en el Senado se rechazó el proyecto que pretendía integrar el derecho al agua, y que al final esta campaña sucia de rechazo, de que cambiemos las cosas no en 2 años, sino que ahora, es totalmente falsa, y es algo que en realidad tanto el derecho al agua como el derecho a la vivienda tiene un déficit tremendo, y que nosotros, responsabilidad política como Chile, o sea, responsabilidad política de Chile, ha sido integrar ambos derechos. Y es algo que en nuestra Constitución no está, y que está bien si en su momento no se puso, porque vivíamos otra época, en realidad. Pero ahora, y más con la pandemia, se hace muy importante incluir ambos. O sea, claramente las condiciones actuales nos demostraron que para poder salvarnos de esto necesitamos que la gente tenga una vivienda y necesitamos que la gente tenga acceso a agua potable. Y conversar a estas alturas de la historia sobre gente que no tiene ninguna de las dos o alguna de las dos es creo, impresentable. Así que para mencionar a propósito de los derechos, creo que ambos derechos se hacen, bueno, para un tema larguísimo, pero que debiésemos involucrar en esta nueva Constitución. Debiésemos establecer en esta nueva Constitución. El Código Civil dice, en el artículo 3, dice, solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. ¿Listo? El derecho de propiedad está establecido como el que se tiene sobre una cosa corporal para usar, gozar y disponer arbitrariamente de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Me encantaría ver al Parlamento un proyecto de ley que explicara la función social de la propiedad. Porque si explicamos la función social de la propiedad, el derecho de agua tiene que estar adentro de la Constitución y la vivienda también. Te apuesto lo que queráis. Claro, no como, ¿por qué? Porque establecería un límite al derecho de propiedad. ¿Ah? No como beneficio social, ni garantizarlo en la ley, sino que a nivel constitucional. Pero absolutamente. Y podríamos entrar en el cambio. Si hoy día, mira, mucha gente dice, habla de las leyes, pero ¿sabe qué? Para interpretar las leyes se interpretan bajo a conceptos de la Constitución. Si la Constitución tiene una idea matriz de la concepción societaria, no da lo mismo. Les voy a dar un solo ejemplo. El artículo 19, número 21, habla sobre la libertad económica, ¿ya? Que es la piedra basal del fundamento económico sobre el cual fue diseñada la Constitución.
¿De acuerdo? Entonces usted dice, bueno, pero la AFP está regulada y el artículo 19, número 24 es el concepto de la propiedad, el derecho a propiedad. Si tú analizas la AFP, te van a decir, pero si la AFP está en el decreto ley 3500, ojo, decreto ley, paso el dato. Decreto ley, no es ley, el decreto ley. Paso el dato que ya, con este solo hecho, la regulación de la AFP es inconstitucional. Pero bueno, pero eso soy yo, puede que alguien no me crea, pero dice decreto ley clarito, ¿ah? Y la ISAPRE se regulan en el decreto ley 3501, decreto ley, no ley, pero bueno. Entonces, pero pensemos que es una ley. Y la gente dice, pero si se regula en una ley. Sí, pues, pero cuando usted interpreta esa ley, la va a interpretar en base a qué? A un derecho de propiedad cuya concepción está en el 19, número 24, no al concepto del Código Civil, porque si usted lo interpretara en el concepto del Código Civil, usted sabría de que tiene un límite. ¿Cuál es? La ley y el derecho ajeno. Pero no se interpreta así, porque la Constitución está sobre la ley. O sea, ¿viste que no da lo mismo tener cualquier Constitución? Cuando tú hablas de la libertad económica no puede ser al contrario a la moral, la ley, la buena costumbre y la seguridad social. Correcto. Pero cuando tú entiendes cuál es el derecho que pesa más, y tú dices, no, eso es el derecho a la vida. Falso. Yo puedo matar a una persona que entra a mi casa. Y eso se llama legítima defensa. ¿Cuál es el derecho que pesa más? ¿Cuidar mis cosas o la vida de la persona? Uf, no da lo mismo. No da lo mismo. Exacto. Solo con eso termino, chiquillo. No da lo mismo. Y ahora yo creo que esa conversación puede dar para mucho más y podemos incluso programar otro, como el tema hace un rato. Con una copa de Syrah, Frank Sinatra, estamos hasta las 6 de la mañana. Todo online, perrito, todo online. ¿Qué les parece que ahora empezamos a despedir el vivo? Fue un reporte muy grande, aprendimos harto y sacamos también datos muy curiosos respecto de la conformación de esta junta, donde la derecha y la izquierda funcionaban. Rodrigo y luego dejamos a Javier. No, Javiera primero, por cierto. Bueno, entonces Javiera y luego Rodrigo. Uno por más que haya leña, los caballeros no se quitan. Dele nomás. El déficit atencional me dice que deje hablar a Rodrigo primero. No, yo le agradezco la oportunidad. Súper bueno lo que están haciendo. Súper bueno. Están llevando, estos conversatorios son lindos. ¿Sabéis por qué son lindos? Porque acá no hablamos ni de blanco, ni de negro, ni de azul, ni de amarillo. Aquí estamos hablando de derechos. Estamos hablando de derechos y estamos respetándonos. Es como decía el profesor Maturana, no estamos respetando al otro como legítimo otro, pero también pidiendo que me respeten. Pido respeto, me autorrespeto. Dignidad, tengo autodignidad. Yo tengo dignidad y como tengo dignidad, la ejerzo. Nada más. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Ya? Yo también de hecho quiero confesar que me emocionó mucho ver la franja hoy. Creo que hay potentes argumentos, demasiado potentes argumentos para probar. Y aún así, si no sale, aunque vamos para allá, comparto totalmente lo que dijo Rodrigo. Es necesario darnos este espacio de discutir la norma fundamental que rige todo, nos establece toda la base para todos los problemas que hemos denunciado y que estamos exigiendo una respuesta. Y quiero agradecerle a Rodrigo por toda la información en realidad que nos dio. Muchas gracias. ¿Nos queda otra? Nos ha dado más argumentos. Sí. Y sí, por supuesto, feliz. Hasta las 6 de la mañana nos quedamos conversando. Sí, nos quedamos. No, y después, oye, podemos hacer uno donde empecemos a hablar los distintos tipos de constitución. La del 12, la del 13, la del 18, la del 23, la del 28. Sí, la del 28, la del 23, la del 28, buena. Y nos vamos con la del 33, la del 25. ¿Cuáles fueron las modificaciones de la del 25? Porque la del 25 partió siendo parlamentaria y no era tan presidencialista. ¿Qué se le cambió en el gobierno del presidente Alessandri, el gobierno del presidente Frei, del presidente Allende? Porque se llevó a la Constitución del 80 con un régimen hiperpresidencialista. Entonces, tenemos harto, está interesante eso. Lindo. Y solo quiero agregar una frase que a propósito que está acá en el view. ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? No diría, ¿por qué no? Y porque nos las merecemos. Así de corto. Ya, chiquillos, los quiero muchísimo. Muchas gracias por todo y nos despedimos ahora. Y la próxima semana vamos a tener otro vivo. Todavía no tenemos invitado confirmado, pero dentro de la semana vamos a confirmar y les vamos a decir. Y Rodrigo queda cordialmente invitado, pero cuando quiera venir, bienvenido.
Yo encantado. Usted ahí con té, agua, un pancito ahí, un pancito con un pan tostado con mantequilla, y yo llego ahí donde me tiren. Y otra cosa, a las 8:30 más o menos está la franja nuevamente. Para que estén atentos porque se vienen sorpresas con la chiquilla aquí presente. Ya, pues, mis niños, los quiero muchísimo. Bendiciones Muchas gracias. de verdad. amigo. Besitos. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias Hasta a todos los luego. que nos vieron. Chao.